Aquí podemos ver un ejemplo compuesto por 6 chapas que están solapadas alternadamente, unidas por 9 elementos de unión, que podrían ser, por ejemplo, 9 remaches. Aquí a la derecha están los datos pertinentes al problema. Hay datos que pertenecen a las chapas y hay otros que pertenecen a los elementos de unión. En cuanto a los datos que pertenecen a las chapas, tenemos la tensión admisible del material, la tensión máxima que puede soportar al aplastamiento antes de deformarse plásticamente y obviamente las medidas correspondientes al ancho B y al espesor de las mismas T, es decir, que tienen un ancho de 1 metro y un espesor de 1 milímetro. Por otro lado, tenemos datos relativos a las piezas que están uniendo a estas chapas y serían la tensión admisible al corte, que sería 900 kilos por centímetro cuadrado, y obviamente el diámetro de esas piezas de unión. La consigna en este ejemplo sería la de verificar que puede soportar esa estructura sin problemas este estado de cargas de 8 toneladas. Hay que recordar que con estas 8 toneladas está el sistema en equilibrio estático, lo cual quiere decir que 8 toneladas están aplicadas a este grupo de 3 chapas y la reacción del lado opuesto es idéntica para que el sistema esté en equilibrio. Es decir, que este conjunto de 3 chapas está sometida a 8 toneladas. Otro tanto ocurre con esto. Una correspondería, por ejemplo, a la acción y la otra correspondería a la reacción de vínculo para lograr que este sistema esté equilibrado. Teniendo en cuenta esas premisas, comenzamos con la verificación de la resistencia que tienen estos 9 elementos de unión. Por lo tanto, esos 9 elementos de unión deberán soportar el paso de las 8 toneladas desde un grupo de chapas hacia el otro, de manera tal que la carga que tienen que soportar son 8.000 kilogramos. Como en total hay 9 elementos de unión, tenemos 9 elementos. El área será pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o eventualmente pi por radio al cuadrado. Aquí se ha colocado pi por radio al cuadrado si son todas piezas, como bien se indica aquí, de sección circular. Pero ahora tenemos que prestar atención que cada uno de los elementos que atraviesan las 6 chapas en realidad están cortados por 5 planos de corte. Entre la primera y la segunda chapa hay un plano de corte. Entre la segunda y la tercera hay un segundo plano de corte. Entre la tercera y la cuarta hay un tercer plano de corte. Entre la cuarta y la quinta hay un cuarto plano de corte y entre la quinta y la sexta está el quinto y último plano de corte. Quiere decir que cada uno de los elementos de unión que estamos colocando está siendo cortado en 5 secciones diferentes. De ahí que aparezca este 5 en el denominador, porque de esa manera una misma pieza está siendo tratada de cortar en 5 lugares diferentes, con lo cual obviamente al corte hay 5 secciones sometidas a dicha solicitación. Una vez realizado el cálculo, la tensión de trabajo obtenida está muy por debajo del valor admisible para los elementos de unión, que era de 900 kilos por centímetro cuadrado, con lo cual verifica. Luego de verificar que los bulones no tienen ningún problema en resistir el estado de cargas que está aplicado y que atraviesa a dichas piezas, pasamos al análisis de las chapas. En una primera etapa tenemos este cálculo que se ve aquí, donde lo que se va a verificar es que en la zona donde se han producido los orificios para poder colocar a esas piezas de unión y se ha reducido o debilitado la sección transversal de las chapas, éstas sean capaces de todos modos de trabajar por debajo del valor de la tensión admisible del material con el que están fabricadas. Por ello, cada una de estas 3 chapas y cada una de estas 3 chapas en realidad está soportando la tercera parte de las 8 toneladas. En el numerador tenemos la carga que equivale a 8 tercios de toneladas. En el denominador colocamos el área que ha quedado disminuida o reducida por
los orificios. Siempre hay que tener en cuenta que son los orificios que se alinean en una misma sección transversal. En este caso hay 3 orificios, otra vez 3 y otra vez 3, con lo cual lo máximo que está alineado en una misma sección son 3 orificios. Es por ello que en la fórmula colocamos el espesor de la chapa, pasado obviamente a centímetros, multiplicado por el ancho de la chapa menos los 3 orificios de diámetro 1 pulgada. Realizando las cuentas pertinentes, encontramos que las chapas están trabajando muy holgadamente y muy por debajo de la tensión admisible del material. Finalmente nos queda el cálculo de la verificación al aplastamiento, es decir, que cuando estos elementos de unión, que pueden ser remaches, se recuestan sobre las chapas por acción del estado de cargas, no las deformen plásticamente. En este caso hay 3 chapas de cada lado, por lo tanto la carga, del mismo modo que en el cálculo anterior, se divide por las 3 chapas para tener qué estado de carga se está soportando cada una en forma individual. En el denominador tendremos el área de apoyo de estos 9 elementos, por lo tanto hay 9 áreas que tendrán un espesor equivalente al espesor de la chapa y por supuesto que el ancho será el equivalente al diámetro de cada uno de esos elementos de unión. Haciendo la cuenta nos queda que el resultado está por debajo de la tensión límite al aplastamiento. En este caso, y viendo los valores numéricos, hay algo que salta a la vista. Esta tensión está muy cerca del valor límite, pero estas dos están muy alejadas. Lo cual quiere decir que posiblemente esta unión no sea la más adecuada para unir a esas chapas. Y que obviamente estas chapas tampoco eran en origen las más adecuadas para soportar estas 8 toneladas, porque tendrían mucha más capacidad de soportar carga, porque como se puede ver, la tensión a la tracción que están soportando está muy por debajo de la tensión admisible. En estos casos es lógico que primero se dimensionen las piezas principales, que son las chapas, para que trabajen cerca de este valor límite admisible, y en forma posterior se realice la unión metálica a través de distintas piezas de unión, que pueden ser remaches o pueden ser bulones, y esa unión es la que se verifica que resista al corte, es decir, que resista el paso del esfuerzo de las 8 toneladas de un sector al otro, y luego, teniendo en cuenta la cantidad de piezas que se han utilizado, ver si verifica al aplastamiento. Supongamos que, habiendo dimensionado perfectamente estas chapas y trabajando cerca del valor límite, una vez que se le realizan los orificios, aún sigue resistiendo sin problemas, y con una cierta cantidad de elementos de unión, estos trabajan cerca del valor admisible, pero no puede soportar el aplastamiento, la solución más lógica es el agregado de filas de elementos de unión hasta tanto esta cantidad que está aquí debajo alcance el número suficiente para hacer reducir a la tensión al aplastamiento.